Muy buenos días o tardes o noches. Soy la doctora Adelina Rosas Mercado y en esta ocasión quiero comentar un experimento que es ícono dentro de lo que podría considerarse el lado oscuro de la naturaleza humana. Este experimento fue realizado por el psicólogo Stanley Milgram, quien nació en 1933 y falleció en 1984. ¿Cuándo se realizó este experimento? Aquí tenemos una foto del psicólogo Stanley Milgram con el aparato que utilizó para su experimento. El tema es obediencia a la autoridad. El experimento se realizó en 1967. Aquí viene una historia desde los nazis en la Segunda Guerra Mundial, en donde Eichmann es el que aparece aquí en la foto. Levantando su brazo al estilo nazi, es responsable de la muerte de 20 millones de seres humanos. Él sale de Alemania con pasaportes falsos y se va a Argentina con sus 5 hijos y su esposa. Allí trabaja como obrero durante 10 años, hasta que uno de sus hijos se hace novio de una chica que era judía y cuyo papá había conocido a Eichmann. El caso es que el padre les comenta al Mossad judío, que allí está Eichmann y hacen un plan para detenerlo. Y en ese plan, pues definitivamente no piden la extradición, sino que lo secuestran, se lo llevan en un avión judío, lo sedan y se lo llevan con un panel falso, lo colocan en el avión y llega a Jerusalén. Allí en Jerusalén es juzgado y su argumentación de defensa era en el sentido de: mi jefe me dijo que los matara, ¿qué podía yo hacer? Su defensa fue una orden y yo no podía hacer nada más. En una ocasión, durante el juicio, le pusieron películas y fotos de Auschwitz, en donde aparecían escenas realmente terribles de las personas que estuvieron allí y su delgadez tremenda, o los montones de cadáveres. Entonces él observó a alguna de las personas que estaba allí en el juicio, que él se puso inquieto y se movía y parecía que estaba nervioso. Cuando terminó la audiencia, le preguntaron que por qué se puso nervioso. Pensaban que por haber visto tanta muerte, ¿no? Tanto daño a seres humanos. Y él contestó que se sentía incómodo porque le habían prometido que siempre iba a ir al juicio con un traje azul y que le habían proporcionado un traje gris, y eso lo puso de malas. Fíjense nada más. Dicen algunas personas que comentan el experimento de Milgram, que este fue diseñado de tal manera para saber si los estadounidenses podían ser capaces de hacer algo así. ¿La gente común haría esto? ¿Qué tan lejos se podría llegar? Entonces él eligió un castigo que eran choques eléctricos con un aparato que está ahí está uno de los sujetos. Había tres personajes allí en el desarrollo del experimento.
el experimentador, que era Milgram, que estaba vestido con una bata blanca, como la autoridad, el doctor, ¿no? El maestro y el alumno. ¿Cómo fue que se eligió a las personas que iban a representar el papel de maestro? Bueno, aquí tengo una nota, tal como se publicó el anuncio en el periódico, y se dijo que se necesitaban a personas de la vida común, a vendedores, obreros, empleados, asalariados, profesionistas, hombres de negocios, de cualquier profesión, en general diversos. Y aquí dice en el anuncio que pusieron en el periódico cuánto les iban a pagar, que si hacemos la conversión a términos actuales de los dólares que les iban a pagar, pues era muy poco, pero en esa época era mucho dinero por una hora de trabajo. Aquí les copié un pedazo de un texto precisamente extraído de un artículo de Milgram. Y él dice, me voy a permitir leérselos, los psicólogos han desarrollado muchas teorías para explicar cómo aprende la gente materias distintas. Esto era lo que les decían a la gente, a los maestros, que supuestamente eran elegidos al azar, pero no era así. Todos los sujetos eran maestros. Algunos de los más conocidos se tratan en este libro. Al sujeto se le enseñaba un libro sobre aprendizaje. Entonces, se les decía que era un experimento sobre aprendizaje y que querían saber qué efectos producía el castigo en el aprendizaje. Y entonces dicen que una aplicación de la teoría tiene lugar cuando los padres les pegan a los niños y hacen algo malo. Entonces, si esto era correcto o no, querían ver cuáles eran los resultados experimentales del asunto. Entonces, todo el entorno era, ya dejé de leer, cómo estaban ayudando a establecer una teoría del aprendizaje con datos empíricos. ¿Y cuál era el efecto del castigo en esta situación de aprendizaje? ¿Cuáles son las condiciones experimentales? Bueno, se supone que se hacía un sorteo y de todas las personas que habían asistido para participar en el experimento se elegía quién sería el maestro y quién el alumno. El alumno estaría en una habitación y se le amarraba para que no se moviera al recibir las descargas. Fíjense nada más. Y el maestro lo veía que era amarrado. Se le decía que las descargas podían ser dolorosas, pero que no causaban ningún daño permanente. El alumno respondería a ejercicios de juegos de palabras. Y el maestro debería aplicar choques eléctricos cada vez que el alumno se equivocara. Aquí, en el lado derecho de la diapositiva, les puse cuáles eran los volts que se descargaban. Fíjese, había una intensidad de 2, 4, 6, 8 niveles de intensidad de los volts. Uno dice descarga extremadamente intensa, otro dice peligro, descarga severa, las últimas, ¿verdad? Y la última, pues ya, descargas tremendas. ¿Cuáles son los factores que influyen en este experimento? Pues uno es la autoridad, otro, el respeto por la autoridad que es enseñado en muchas culturas, y también el asunto de que hay que obedecer a la autoridad. Eso está en la religión, en las costumbres diarias de las personas, el respeto, la obediencia. Otro de los factores es que era gradualmente, esto se llevaba a cabo por etapas. ¿Cuáles son las etapas? Pues que cuando la persona, el maestro, decía, ya no quiero
presionar el siguiente nivel de intensidad de choques eléctricos para el alumno que se encontraba en otra habitación, se le decía, por favor, continúe. Si no quería, el experimento requiere que usted continúe. Es absolutamente necesario que usted continúe. No tiene otra opción, debe continuar. En alguna ocasión, cuando uno de los maestros, entre comillas, decía, ya no lo voy a hacer, se le decía, usted ya cobró por hacer esta labor, y así que tiene que hacerla. Y se les decía, pero yo no quiero hacerlo, ¿qué tal? Puedo provocar un daño severo. Y el experimentador Milgram le decía, yo asumo la responsabilidad. Entonces, aquí tenemos algunos de los factores que están influyendo. Bueno, en el primer experimento, no es el que está en la diapositiva, todos los supuestos maestros llegaron hasta el último nivel cuando el aprendiz se equivocaba. No, porque no escuchaban nada en el otro cuarto. Simplemente presionaban el botón del siguiente nivel de intensidad de descarga eléctrica. Todos. Entonces, Milgram hace una segunda parte del experimento. Y el alumno que está en otra habitación, amarrado, grita cuando las descargas son muy intensas. A tal grado que dicen, ya no quiero estar aquí, desamárrenme, ya no quiero seguir, no puedo soportar el dolor. Un grito agónico, fíjense, aquí está. Hasta 60 voltios, ninguna queja. De 75 voltios a 105 voltios, una pequeña queja. A 120 voltios el aprendiz grita que le comienza a doler. Después viene un quejido de dolor y el maestro, entre comillas, lo está escuchando. Aquí grita diferentes versiones de experimento. Sáquenme de aquí, ya no quiero continuar más en este experimento, me niego a continuar. Se sigue equivocando y el maestro, entre comillas, sigue presionando el siguiente nivel de intensidad. Después no puedo soportar el dolor, después un grito agónico. Después el aprendiz dice que se niega a dar más respuestas. En este punto el experimentador le dice al maestro que el silencio se debe considerar un error y que siga adelante, que siga presionando el siguiente nivel de intensidad. A 315 volts el grito violento y la víctima dice que ya no sigue adelante. A los 330 volts y hasta los 450, silencio total, ni contesta ni grita. Pareciera que está imposibilitado de gritar, que estuviera inconsciente. ¿Cómo ven? Y las personas, aquí les puse el 62.5% de las personas que tenían el papel de maestro, llegaron hasta el final, hasta el 330 volts, con todos los gritos del supuesto alumno que estaba en la habitación contigua. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó? Realmente no se le aplicó ningún choque eléctrico al supuesto aprendiz. Era un actor. Se grabaron los gritos, las expresiones. Nadie recibió una mínima descarga. El asunto era qué tanto iba a obedecer el supuesto maestro, la persona que estaba llevando a cabo este papel, en esto. ¿Qué tanto? ¿Hasta dónde iba a llegar? Este experimento a veces se interpreta desde el punto de vista de qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo es posible que hubieran llegado a eso? Bueno, quiero decir que sí, la mayoría, el 65% de los maestros, de las personas que participaron de diferentes ocupaciones y edades, llegó al final. Sin embargo, hubo otros que se negaron, que a pesar de que ya les habían pagado, dijeron no sigo, que ese es aproximadamente el 35% de ellos, lo cual también habla bien de esto, ¿no? No fueron todos.
Hubo gente que se negó, a pesar de que el principio de autoridad del doctor con su bata blanca y que decía, yo asumo la responsabilidad, pues de todos modos ese 35% se negó a hacerlo. ¿Qué pasa aquí? Fíjense, hay un imperativo ético de subordinación. Estamos condicionados a lo largo de nuestra vida por diferentes personas, grupos políticos, religiosos, etcétera, a decirnos tienes que obedecer a la autoridad. Sí, señor, lo que usted diga. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que obedecerlo? Porque es tu papá, porque es tu mamá, porque es el maestro, porque es el médico, ¿verdad? Como en el caso del experimento de Milgram. Sin embargo, ¿qué pasa con nuestros principios éticos? Con nuestra concepción de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Se pierde ahí, en ese momento, es toda esa estructura moral de cada uno de nosotros. En ese momento cambia la moralidad. Se establece la sumisión, el obedecer, como algo que se impone y que se tiene que hacer. Sí, aquí lo importante es que hay una explicación psicoanalítica al respecto. Que viene de la termodinámica, del principio de Le Chatelier-Brown, que dice, si un sistema en equilibrio es sometido a un estímulo, el sistema modifica el estado de equilibrio a uno nuevo, en que el efecto del estímulo sea el menor posible. ¿Qué nos está diciendo esto? Que es más fácil ceder, obedecer, que resistir. Se trata de que el efecto del estímulo sea el menor posible, el menor esfuerzo para lograr el equilibrio. Y eso sucede, es más fácil obedecer que resistirse a una orden. Ahí hay un ahorro de energía. ¿Cuáles son algunas de las conclusiones del experimento de Milgram? Para funcionar en sociedad se cede la libertad y la capacidad de actuar autónomamente. De alguna manera nos sometemos a los lineamientos de la sociedad y de los grupos humanos en donde nos toca vivir. Se cede el control a la autoridad. Hay un cambio social actitudinal. Y esto sucede también en casos en donde en un grupo de personas, de alumnos, son objeto de un trato dictatorial por algunas personas. Afortunadamente, los menos actúan así. Me acaban de comentar mis alumnos que estaban en la primera clase, en el primer semestre de su carrera, y que un maestro dijo, a ver, todas las mujeres se paran y se salen, porque yo no voy a dar clases si hay aquí en este grupo mujeres. Las chicas se pararon y se salieron. Esto, además de ser misógino, un acto de discriminación, es una muestra de la obediencia. Ninguna se quejó. Ninguna fue a derechos humanos de la institución, derechos politécnicos, para decir esto no es posible. Ni con el presidente de la academia, ni con el director o directora de la escuela. Se sometieron. Fueron objeto de un acto injusto, discriminatorio, y no hicieron nada, ¿no? Nada en absoluto. Entonces se cede el control. Hay cambios de actitudes por efecto de la persona en el ambiente social. Las personas ya no se ve como alguien que actúa en función de sus principios o intereses, sino como en función del grupo. El grupo es el que toma el control
y las normas del grupo y del jefe del grupo, del líder. Aquí la persona, dice Milgram, se ve como alguien al servicio de los deseos de los otros. Este es un fenómeno que estudia Jacques Lacan, el psicoanalista, el deseo del otro con mayúscula. ¿Qué es lo que pasa? Que dejamos de ser nosotros. Oh, qué barbaridad, no puedo apagar el teléfono. Ya está. Dejamos de ser nosotros para convertirnos en la persona que obedece. La persona se ve como alguien al servicio del otro. Y eso es uno de los temas en la terapia psicoanalítica. Conformismo, y también hay otro aspecto importante que es la cosificación. ¿Qué cosa es cosificación? Se ve a la persona no como una persona, sino como una cosa a la que se le pueden hacer muchas cosas. Bueno, entonces tenemos, cada situación también posee un tipo de ideología que denominamos definición de la situación y es la interpretación del significado de una circunstancia social. ¿Cómo ven? Esta provee la perspectiva mediante la cual los elementos de una situación adquieren coherencia. Un acto visto desde una perspectiva puede parecer atroz, pero la misma acción vista desde otra perspectiva parece adecuada, como en el caso de Eichmann. Me lo ordenó mi jefe. ¿Qué podía yo hacer? Matar a 20 millones de personas. Hay una propensión por parte de la gente para aceptar las definiciones de la acción que provienen de una autoridad legítima. ¿Cómo ven? Una autoridad legítima. En el caso de Milgram con su bata blanca de autoridad, de médico, que asume la responsabilidad. Esto quiere decir que aunque el sujeto realice la acción, permite a la autoridad definir su significado. Y hay más. Hay personas del experimento que presionaron hasta el último nivel de Boltz y después tuvieron problemas psicológicos. ¿Qué problemas psicológicos? Culpa tremenda. Una culpa tremenda. ¿Cómo fue posible que yo hiciera eso? Que se diera ante la presión de la autoridad. ¿Cómo es posible eso? Y esta persona tuvo que recibir terapia. Sin embargo, dicen los comentaristas del experimento que ninguno de los que estaban a disgusto, porque este experimento no es ético. Este experimento tiene muchas cosas que no debieron haberse hecho. Sin embargo, pues explica mucho la obediencia a la autoridad y hasta dónde podemos llegar obedeciendo esto. Aquí recuerdo un caso en un libro sobre sectas, un libro de psicología, escrito por una doctora en psicología, analizando diferentes momentos de lo que sucede en una secta. Es el caso de una secta cristiana en donde la obispa es una señora mayor y entran allí una pareja con un pequeño niño de 5 años. Resulta que el niño le pega a la nieta de la obispa en una pelea de niños y entonces el dictamen de la obispa es que el niño tiene que pedir disculpas. Los papás le dicen al niño que pida disculpas a la niña y el niño se niega a pedir disculpas. La orden de la obispa es que le peguen al niño. Le pegan al niño, le dicen ya pídele disculpas. El caso es que matan a su hijo. ¿A qué grado llega el nivel de obediencia a la autoridad? Y en este caso no era la autoridad del médico que se hace responsable, era la obispa, que es la representante supuestamente, de Dios en la tierra, ¿no? Y obedecen. Después viene un juicio
contra la obispa, contra los padres, etcétera, terapia psicológica, etcétera, y consecuencias legales. Esto sucede en Estados Unidos. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hay algunos lugares en donde toman al pie de la letra alguna directriz y en las tienditas que están en los templos venden varas para pegarles a los niños. Porque en algún lado dice en algún texto sagrado que hay que hacer eso. No se dan cuenta del daño psicológico que se le produce a una persona por recibir violencia física y psicológica en los primeros años de su existencia. Tal vez eso se usó en tiempos en donde escribieron esos textos, pero son tiempos totalmente equivocados. Bueno, el tiempo no es el equivocado. Las personas que consideran eso en ese tiempo estaban totalmente equivocadas. Se ha comprobado experimentalmente el daño que produce la violencia con los niños. En algún texto de Neil, que se llama Summerhill, ahí explican que la única ocasión en que está justificado dar una nalgada a un niño o a una niña es cuando pone en peligro su vida porque no entendió que no tenía que hacer algo. Es la única ocasión. Y resulta que no lo hacemos así, que no es así. El padre golpea al niño porque llega de malas del trabajo y con cualquier pretexto golpea al niño o a la niña. Bueno, eso sucede. Aquí hay otras consideraciones psicoanalíticas. Está una metáfora del amo y el esclavo que fue desarrollada por Hegel y que fue retomada por Jacques Lacan. De alguna manera el maestro, entre comillas, que estaba representando este papel y que estaba presionando los botones de mayor intensidad cada vez que el alumno se equivocaba, se convertía en el amo. De alguna manera, pero también estaba jugando el papel de esclavo, pues estaba obedeciendo la autoridad. Entonces aquí se jugaban los dos papeles. Otro punto psicoanalítico es el término de goce, también establecido por Jacques Lacan. ¿Había cierto goce al presionar el botón en los maestros? Entre comillas. Probablemente sí. Un goce perverso. Aquí hay otro libro de psicoanálisis de Elizabeth Roudinesco que se denomina Nuestro lado oscuro. ¿Cómo es posible que seamos capaces de hacer eso? Independientemente de que en el caso del experimento de Milgram jamás se dañó a nadie, pero sí se dañó a alguien, a los maestros. A los maestros que hicieron todas esas cosas. En una irrealidad, ¿verdad? En una irrealidad. También está aquí otro aspecto psicoanalítico que es el de tánatos. Tánatos es la pulsión de muerte. Y este concepto fue desarrollado por Sigmund Freud. Y la pulsión de muerte, ¿cómo se manifiesta? A través de la agresividad, entre otras formas. Y de la compulsión a la repetición, eso lo explicaremos en otra ocasión. Y también lo que les comentaba del principio de Le Chatelier-Brown. Se busca ahorrar energía. Es más fácil obedecer que rebelarse a la autoridad. Bueno, pues esto es para reflexionar hasta qué punto debemos obedecer, hasta qué punto lo que dice la autoridad es correcto y yo tengo que hacer lo que me dice la autoridad. ¿Hasta dónde? Reflexionemos sobre esto.